Desde nuestros estudios en Washington, Poder Latino. Hola, muy buenos días. Bienvenidos a Poder Latino, el espacio de información y análisis de NTN24 sobre la política norteamericana, sobre lo que interesa a los latinos, qué dicen los candidatos, aquí lo analizamos. Hoy quiero presentarles a los 4 invitados que nos van a ayudar a ver en perspectiva el uso de fondos en las campañas políticas. ¿Cómo influye el dinero? ¿Quién maneja la agenda? ¿Qué buscan esos fondos? Nos van a acompañar en este espacio de debate nuestros 4 invitados, 4 analistas. A mi izquierda, Clarisa Martínez, que es vicepresidenta adjunta del Consejo Nacional de la Raza, una de las organizaciones más importantes de representación de los latinos en Estados Unidos. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. También Michael González, Senior Fellow de la Fundación Heritage, una de las fundaciones que históricamente ha tenido gran influencia en el pensamiento conservador de este país, especialmente desde Ronald Reagan hasta la fecha. Con Zulma Arias, activista salvadoreña, ella forma parte de la coalición del Movimiento por una Reforma Migratoria Justa, por sus siglas en inglés, FIRM. Gracias también por estar aquí con nosotros. Y Leopoldo Martínez, director ejecutivo del Latino Victory Project, que además es analista político permanente de este programa. Señores, muchas gracias por estar con nosotros. Ayer hubo un hecho importante en esta carrera hacia la Casa Blanca, las primarias en Carolina del Sur y los caucus en Nevada. A esta hora quiero saludar a nuestra compañera Diana Castañeda desde Nevada, donde estuvo siguiendo esa actualidad de los datos. Diana, muy buenos días. ¿Qué pasó en Nevada ayer? Hola Gustavo, te saludo en esta mañana desde la ciudad de Las Vegas. Ayer Hillary Clinton celebró aquí su triunfo en este caucus demócrata sobre el precandidato que se autodenomina socialista Bernie Sanders. Y es que estaba en juego el voto hispano, ya que el 25% de la población es de origen latino. Y esto fue realmente lo que logró conquistar Hillary Clinton, con una mayoría de votación por parte de las mujeres, también de los jóvenes. Ella no solo celebró, sino que también agradeció el apoyo que ha tenido desde que vimos en un comienzo el caucus en Iowa, también en New Hampshire, este apoyo que le ha dado la gente hasta obtener este triunfo aquí en Nevada. Bernie Sanders también agradeció, pero lo cierto es que en el lado demócrata la carrera está muy empatada para conocer a quién será el próximo candidato oficial que lleve la bandera de este partido. Los datos, el análisis, lo vamos a tener después. Volvemos contigo, Diana. Muchísimas gracias por esa información de lo acontecido en las últimas horas, en este sábado, en esos 2 estados en los que estamos muy pendientes de la actualidad. Volveremos enseguida contigo a lo largo del programa de Poder Latino de hoy. Pero, como les decía al principio, el tema que hoy nos interesa es el uso de los fondos, el dinero y la política, algo que históricamente, podríamos decir, ha estado entrelazado. Voy a empezar con una cita que me parece muy relevante y que no es precisamente de hace 2 días. En 1895, un senador de Ohio, que además era asesor del entonces presidente William McKinley, dijo: hay 2 cosas importantes en política. Una es el dinero y la otra no la recuerdo. ¿Creen que es cierto, Clarisa? Yo creo que es una de las 2. La otra de la que yo sí me acuerdo, y obviamente requiere mucho trabajo para que tenga la relevancia y poder que desgraciadamente el dinero está teniendo ahorita, somos nosotros, los votantes. Lo único que puede poner en jaque la influencia del dinero solo es un electorado informado en números fuertes. Tú sabes que uno de los problemas centrales en esa reflexión es primero atribuirle al hecho de que haya financiamiento en política siempre una connotación pecaminosa. De hecho, hasta ahorita, en estos días, hemos visto cómo el tema del dinero y de dónde viene el dinero está jugando un papel importantísimo en el desenlace de la participación electoral y de sobre todo cómo los jóvenes miran el tema electoral en el país. Pero el dinero también está presente en la política por buenas razones, por buenas causas, por nobles causas. No es necesariamente un hecho oscuro que se financie en campañas electorales. Por otro lado, las leyes de financiamiento de campañas electorales en los Estados Unidos tienen
restricciones muy severas con respecto a cuánto puede dar un individuo en un determinado ciclo político electoral a una campaña. Por ejemplo, hoy en día está limitado lo que puede dar una persona como persona natural a una campaña en este proceso de primaria a $2.700 por contribuyente. El problema está en lo que se llaman los PACs y los super PACs. Y ahí es donde está precisamente esa reflexión que tú traes a la mesa. Los super PACs entran en juego en la política de los Estados Unidos a través de una decisión de la Corte, Citizens United, que es una decisión que básicamente consideró que es ilimitado el volumen de dinero que se puede invertir en política a través de los super PACs, porque vinculó esto al tema de libertad de expresión y no al tema de financiamiento y hay electoral. gente que lo critica. Michael, ¿es importante esa libertad que dio el tribunal? ¿Es importante el dinero en una campaña política? ¿Es lo más importante, como decía este senador? Solamente si crees que la Constitución es lo que rige en este país, ¿no? Tenemos el derecho que nos da la primera enmienda a hablar y a expresarnos como queremos. Si yo quiero dar, incluso encuentro muy mal que haya esa limitación de $2.700 por cada persona. Si yo quiero dar más dinero y mi mujer me deja, yo debería tener el derecho de hacerlo. Y no, los estudios y la experiencia demuestran que no es el dinero lo que gana las elecciones, más bien lo que, como dije Clarissa, es una ciudadanía bien informada, son las ideas y es enterarse, ¿no? Entonces, y también hay muchos estudios que demuestran que si uno quisiera, diríamos un millonario como George Soros, ¿no? Que es un izquierdista que gasta mucho dinero en las campañas electorales. ¿George Soros es izquierdista? Sí, muchísimo. Si George Soros es un empresario con sensibilidad social, porque lo colocas en el terreno de la izquierda. Pero puede ser las dos cosas. Que sea... Los televidentes televidentes tienen Google, pueden ir a ver si George Soros está de izquierda o derecha. Y los Koch brothers son entonces de derecha. Pero, son libertarians, ¿no? No son conservadores. Pero fíjate cómo ya entramos en el terreno de que cuando no es el que financia causas que tienen que ver con el medio ambiente, la inclusión, la igualdad social, viene la etiqueta que no se quiere aceptar con respecto a los Koch brothers. El problema no es necesariamente, aunque podemos tener diferencias de opinión, depende de qué es lo que creo que es correcto o no en un asunto de política pública. Pero el problema del que estamos hablando aquí es que el poder del dólar es ahora más fuerte que el poder del voto. Cuando una persona que no tiene riqueza, lo que tiene es el poder de su voto, entonces al que se está ninguneando es al votante. No, yo diría que hablamos de Charles Koch, que puede comprar la democracia, y la democracia no debe ser comprada. Una persona que tiene dinero suficiente para poder dar, sabemos que tiene de alguna manera más influencia que una persona que no puede. Un segundito, Michael, tú decías al principio que $2.700 no es una limitación que tendría que existir. Y Zulma ponía ahora la compra de la democracia. Es decir, ¿donar es comprar la democracia? Pero yo no lo creo. Es influenciar, definitivamente. Como decía yo antes de que fue interrumpido, lo que demuestra la experiencia es que sería muy mala inversión para un millonario dar dinero porque nunca obtienen las políticas y los programas que ellos quieren. Yo no pienso que deba ser solamente el millonario que es dueño de un periódico o el millonario que es dueño de una estación de radio o de televisión que sea el único que pueda influenciar el debate, ¿no? Miremos el ejemplo de Bernie Sanders de Vermont. El promedio que se le da a él es $27. Ha recaudado mucho más dinero que Hillary Clinton, que recibe millones de los bancos. Entonces, yo no veo dónde está esa compra de elecciones. En lo que sí estoy de acuerdo, yo diría en lo que sí estoy de acuerdo, perdón, con Michael, es que sí tiene razón en de que no es lo único que influye, pero definitivamente influye. Claro. No es lo único que influye porque, como hemos visto, Bush ha recaudado mucho dinero también y no tiene, pero lo que vende Sanders es una idea que muchos jóvenes están poniendo ahora.
mucho más alto que todo. Pero la otra cosa que influye y lo que está, creo, dañando al partido de derecha, no importa cuánto dinero recauden, es el hecho de que están hablando de racismo. Y ese racismo es otro factor que creo que influye igual o aún más. Y eso tiene influencia en las donaciones. Claro, porque eso motiva al pequeño donante. Y los pequeños donantes, también ha habido una gran transformación. Por un lado tienes a Citizens United, que ha abierto estos bolsillos inmensos de dinero que se invierten de una manera que quiero ahora aclarar también, porque se habla del dinero en las campañas electorales sin distinguir que el dinero que va a los PACs tiene objetivos muy concretos que no son necesariamente los objetivos de la campaña electoral. Van en paralelo a la campaña electoral, coadyuvan a la campaña electoral. Pero el donante pequeño hoy en día tiene la posibilidad de hacer muchísimas formas de contribución, o los candidatos pueden desarrollar muchísimas formas de contribución para el donante pequeño a través de los medios digitales. Eso también ha cambiado la política, eso comenzó con el presidente Obama y está ahora también en juego en el desarrollo de la campaña. Pero quiero volver al tema de los PACs, porque fíjate tú que sí es a través de los PACs y los super PACs que se pueden desarrollar agendas que tienen una influencia en la política. Nosotros hoy en día, por ejemplo, en la organización que yo presido, tenemos un super PAC. Desearíamos que no hubiera super PACs en la política americana, pero ya que son la ley del país, porque así lo ha decidido la Corte, y sabemos que otros los van a utilizar, entonces hay que buscar la manera de comprometer recursos en la misma forma en que se comprometen en super PACs de derecha para promover agendas a través de un super PAC que tiene como objetivo promover inclusión social, promover políticas que permitan contrarrestar el cambio climático. Vamos a hacer aquí una primera etcétera, pausa, etcétera. pero ese punto va a ser el que nos va a ayudar a abrir la segunda parte de este debate. ¿Es legítimo poner dinero en una campaña política para influir en su agenda? Enseguida regresamos. Ya regresamos con Poder Latino. Continuamos con Poder Latino. Seguimos en Poder Latino y antes de la pausa para comerciales hablábamos de la influencia del dinero. Poner dinero en una campaña política y influir en la agenda de ese candidato, ¿es legítimo? Dejamos la palabra aquí a medias, pero Zulma. Sí, mira, yo quería decir algo basado en lo que mi compañero aquí dijo. Lo que sucede es que la manera en la que hacemos y en la que invertimos dinero, con lo que estaba diciendo de PACs, ha sido nuevo aún en el asunto de las organizaciones de base. Ahora, que si es legal o no es legal, claro que es legal. Hay cierto, lo que se llaman en inglés los loopholes, que se usan a los dos lados, los ha usado por muchos años ya, los ricos, los diferentes partidos, y creo que es un uso que le estamos dando a la manera que hacemos política y a la manera que movemos nuestras agendas, que se está usando mucho, mucho más, y creo que hasta que y Citizens United abrió mucho espacio. Amplió muchísimo la influencia. Bueno, pero yo creo que las cosas simplemente se han agravado. Porque para una persona que es un votante común y corriente, de que las personas con dinero influencien a los políticos y a la política a su favor, no es noticia. Eso pasa en este y en todos los países. Creo que el problema es que se han legalizado cosas que si uno simplemente las oyera describir, dijera esto es ilegal. Ahora se han legalizado. ¿Cuáles? Simplemente el poder que tienen personas con dinero para fomentar y darle forma al proceso y a las ideas. Hay gente que podría decir, eso es una manera de poner transparencia en el sistema, porque como tú bien decías y como decía el senador Mark Hannan ya a principios de siglo, esto es lo que ha pasado siempre. Sí, pero bueno sería si hubiera transparencia. El problema es que este tipo de vehículos que se han desencadenado no tienen que revelar quiénes son las personas que están donando dinero. Ahora, una cosa, pero vuelvo yo a donde empezamos, que es esto. Para quitarle el poder tan contundente que está adquiriendo un grupo limitado de personas sobre cuál es la conversación y cuáles leyes van a seguir adelante, tenemos que incrementar el poder y la voz y los números del votante común y corriente, porque también
Imagínense, estos miembros del Congreso que salen electos, o los presidentes, o cualquier otro legislador, ahora le tienen que hacer caso a esas personas que le dieron dinero a salir electo. Vamos a escuchar a Michael y luego voy a dar unas cifras que nos van a ayudar a entender dónde estamos en esa recaudación de fondos Clarisa, por parte de los candidatos. Por favor, es que la experiencia no demuestra eso. Y si no sé si estamos hablando en este año 2016 o hablamos en otro año, si el dinero comprara elecciones, Hillary Clinton y Jeb Bush estuvieran ganando todas las elecciones. Y como se puede ver, no arrancan. El dinero que tienen en el PAC no los ha ayudado a mucho. Y entonces yo lo que pregunto es, ¿cuál es la otra opción? ¿No? Yo he vivido en el exterior muchos años, viví por ejemplo en Bélgica 6 años, donde es todo lo contrario. El gobierno es el que da el dinero a las campañas. Eso le da el poder al gobierno y puede cerrar las oficinas de un partido si le da la gana, si el partido dice algo que no le gusta al gobierno, lo que ha hecho el gobierno belga. Eso por favor no lo quiero yo. No lo quiero. Bueno, una cosa aquí, porque siempre se me hace interesante que para simplemente deshacerse de un argumento válido se invoca algo que no tiene causalidad. Aquí nadie está diciendo que simplemente el que tiene más dinero es el que gana, porque obviamente también se necesita tener una campaña buena. Aquí de lo que yo estoy hablando es de la influencia fuera de serie que tiene el dinero en formar lo que es la conversación y las leyes del país. Cualquiera de estos candidatos tiene que ver cómo esas fuerzas funcionan y eso nos innegable, esa influencia no existe, porque si esa influencia existiera, si esa influencia existiera, un minuto, 30 segundos, si esa influencia existiera, Jeb Bush y Hillary Clinton estuvieran ganando todos y no están ganando nada, y todo el dinero que se ha ganado Tom Snyder está ganando sus espacios y Bernie Sanders está ganando sus espacios. El problema de Jeb Bush es que no tiene dinero de campaña, tiene solamente dinero en los PACs. Pero los PACs no pueden hacer campaña. Pero mira la diferencia. Los PACs, Bush, el problema que tiene. Mira la diferencia Bush entre Bernie está, y Hillary. ¿en qué está invirtiendo el super PAC de Bush el dinero? En destruir a Rubio. Pero creo que eso es que está invirtiendo el dinero. Y eso influye en la conversación política. Pero creo que el público Pero lo también. que no puedes tampoco, perdóname, pero es que no puedo dejar en el aire que ha dicho que en Bélgica pueden cerrar un partido político. Bueno, brevemente. No sacó representación el partido político. El dinero público, la campaña va a ser por favor, representación. por favor, fue cerrado. Michael, Hace más de 10 años. No tenía representación. No es cierto, tenía mucha representación en el Parlamento. Volvamos a lo que es la única manera de que no te den el financiamiento. No tienes razón. Mira, Michael, lo que pasa, lo que está pasando vemos el ejemplo que la gente está siguiendo, digamos lo que está haciendo Bernie y Hillary. Hay buenos ejemplos, los dos izquierda, pero ¿qué está pasando entre el dinero que tienen? Que la gente entiende que sí hay influencia de dinero aún en Hillary, por ejemplo, y están diciendo... Bueno, ese es uno de los argumentos de Bernie Sanders. Él está insistiendo en que su oponente, que tú los has catalogado los dos de izquierda. Yo no sé si todos nuestros televidentes estarían de acuerdo en que Hillary es izquierda, al menos entendida como la izquierda europea, por ejemplo. ¿En qué planeta? Efectivamente, ¿no? Pero en cualquier caso... A ver. Una persona que promueve aumento del salario mínimo, una persona que que propone aumentar la participación de los latinos en la política, una persona que promueve una agenda de inclusión en materia de educación superior, es una persona dentro del espectro político norteamericano progresista. De centro izquierda, si tú quieres, pero progresista. Hillary Clinton es una persona progresista tanto como lo es Bernie Sanders. Bernie Sanders tiene propuestas diferentes con respecto a cómo financiar la educación superior. Hillary Clinton tiene una que suele tener más viabilidad presupuestaria. Lo que está pasando es del otro lado, que sí está a la derecha, gente que no quiere un aumento del salario mínimo, gente que cree que el cambio climático no existe, gente que cree que la ley de inmigración no debe reformarse. O sea, estamos hablando de un contraste muy claro entre lo que está en un lado y lo que está en el otro. Ahora quiero ir al tema de Wall Street. Brevemente, por favor. Pero muy brevemente, pero hay que decirlo. El hecho de que Wall Street esté financiando PACs o super PACs no va a comprar la agenda política de un candidato. Va a influir, como dices tú, en la conversación política. Eso sí, de hecho, ¿qué buscan los Koch brothers con los inmensos caudales de recursos que invierten a través de sus super PACs y de sus PACs? Que la conversación a través de los medios de comunicación vaya en una determinada dirección. Porque ¿qué compran los PACs?
tiempo en medios de comunicación social. Leopoldo, vamos a ver los datos, que será la mejor manera de que todos entendamos dónde estamos. Esto es lo que ha pasado en los últimos meses en recaudación oficial de los partidos políticos y los candidatos. Veamos. La capacidad de recaudar fondos en las campañas electorales de Estados Unidos es crucial en la carrera hacia la Casa Blanca. Los últimos datos oficiales de la Comisión Federal Electoral de Estados Unidos indican que hasta finales de 2015 los republicanos habrían logrado recaudar más del doble que los demócratas en donaciones. Dentro del Partido Republicano, Jeb Bush, gracias a su extraordinaria maquinaria política, logró ser el candidato con más fondos recaudados, seguido por Ted Cruz y Marco Rubio. Mientras que en el bando demócrata, Hillary Clinton habría recaudado más del doble que Bernie Sanders. Sin embargo, los resultados de las primeras votaciones han beneficiado a Sanders en términos de financiamiento electoral. Los datos de recolección de dinero por parte de los partidos y de los candidatos. Una salvedad, estos datos son hasta diciembre y es que la ley obliga a que trimestralmente se hagan públicos. Por lo tanto, la actualización oficial de estos datos se va a conocer el próximo mes de marzo. Pero, caballeros, ¿sorprendidos por alguno de los datos? A mí me llamaba la atención Jeb Bush, Michael. A mí no me llama atención porque, insisto otra vez, que el dinero no compra elecciones. Las ideas y las personalidades compran elecciones y, como dije anteriormente, se tiene que ver cuál es, qué podemos hacer si no es esto, ¿no? Y volvemos al modelo belga, donde el partido Vlaams Blok, que es un partido separatista flamenco, fue cerrado porque al gobierno no le gustaba lo que decía. No, yo prefiero quedarme con lo que tenemos aquí. Fíjate, también tienes que ver la proyección. Bush arrancó con mucho dinero. En sus primeros fundraisers, Bush logró cautivar muchísimas contribuciones, tanto en sus PACs como en sus super PACs, como en el financiamiento de la campaña, porque era el hijo consentido del establecimiento conservador, por así decirlo. Todo el mundo pensaba que por allí era que se podía frenar sobre todo la amenaza de Trump. Ha resultado que han aparecido otras figuras menos agradables para el establecimiento, digamos, tradicional conservador, que están entrando en juego. Hay una competencia importante en cierta base de donantes entre Bush y Rubio, sobre todo los donantes de la Florida, que de alguna manera están canibalizándose entre ellos en la búsqueda de recursos y en el ataque. Si tú miras la campaña de Bush, es una campaña fundamentalmente contra Rubio, y Rubio respondiendo al ataque de su supuesta falta de experiencia que señala Bush que tiene. Entonces, todo eso influye también en el comportamiento de las donaciones. Bush viene recaudando hoy día mucho menos dinero que el que recaudan Cruz y otros candidatos, porque la gente comienza también a ver quién es viable y quién no es viable saliendo de cada estado. ¿Has visto los totales? Los totales, Bush tiene mucho más, y es lo que otra vez demuestra que el dinero no compra las elecciones. Si el dinero comprara las elecciones, no tuviéramos electricidad después de todo el dinero que ha gastado Tom Steyer. Michael, lo que estoy diciendo es otra cosa. Lo que estoy diciendo es que en enero ya Bush está recaudando en dinero de primarias menos del que gasta. Si esto continúa otro mes más, no va a tener dinero de campaña para hacer primarias, va a tener dinero en los PACs y en los Pero lo que superPACs. está sucediendo aquí son dos cosas, y creo que estamos hablando de dos cosas diferentes. Lo que sí influye en las elecciones son los super PACs. Lo que están vendiendo los candidatos, y creo que lo que refleja, además del hecho de que ya tenía una base Bush, es el hecho de la ideología y la idea que están vendiendo los candidatos. Y lo que estos números reflejan es lo popular que esa idea es con el público. Eso refleja con el hecho de que Bush tenía, ese es otro factor. Pero los que sí influyen y que compran las elecciones sí son los super PACs, y es otro mecanismo de que no siempre hablamos. Vamos a cerrar este bloque con las últimas dos intervenciones, Clarissa y luego Michael. Bueno, yo creo que la realidad aquí es de que cualquier persona que quiera decir que el dinero no influye en elecciones es inocente. Lo que se está argumentando aquí es de que a qué nivel la magnitud de esa influencia está subajando la influencia directa del votante. Y es por eso que creo que es tan importante, sobre todo a la comunidad latina, que todavía no es una parte muy fuerte de esas influencias de donantes políticos, de utilizar las herramientas que tenemos, que es el poder de nuestro voto. Entonces, más de nuestra comunidad necesita registrarse a votar y expresar su voz de esa manera
mientras que seguimos amasando el dinero para poder contribuir a los candidatos Michael, que apoyan nuestra nada más que agenda. Michael, eres inocente. Me han llamado muchas cosas, esa no es una de las que me llaman, pero nada más que puedo poner como prueba es la realidad. La realidad, perdona Clarisa, demuestra todo lo contrario. Si el dinero compraba las elecciones, las escuelas serían todavía mucho peores porque los sindicatos de maestras hubieran comprado todas las elecciones. Compran las elecciones, entonces si quieres irte a los extremos, esa es otra cosa. Dijo él. Influyen. No fue lo Las que cosas que influyen. no fue lo que dijo él. Entonces, influir. no vayámonos a los extremos, que es desgraciadamente lo que está haciendo un desastre en nuestro sistema político en estos momentos. Está convirtiendo la elección en políticas de Coliseo Romano, y es ahí por eso que necesitamos que más votantes salgan a participar y con su voz exijan que quien quiera que corra y quien quiera le dé dinero, a última hora responda a las necesidades de los derechohabientes. Y aquí lo vamos a seguir explicando. Nueva pausa aquí en Poder Latino, volvemos enseguida. Ya regresamos con Poder Latino. Continuamos con Poder Latino. Estamos en Poder Latino, hoy hablando de la influencia del dinero en la política y cómo eso compra agendas. Es la pregunta que estamos intentando responder. ¿Hasta qué punto la democracia se resiente o se refuerza? Los argumentos de nuestros invitados. Pero antes prometíamos volver a Nevada. Ayer sabíamos, había estas cruciales caucus y en Carolina del Sur esas primarias republicanas. Diana estuvo con los ciudadanos, con los votantes. Diana Castañeda, ¿dónde te encontramos? ¿Cuál fue el pulso de esos ciudadanos cuando fueron a votar? ¿Qué te contaron? Gustavo, lo que realmente sorprendió en estas primarias, en este caucus que se realizó demócrata aquí en Nevada, fue la gran participación que tuvieron las mujeres que apoyaron a Hillary Clinton. Mujeres que en su mayoría eran latinas, que trabajan en la industria de hotelería, de casinos, que durante una breve pausa de aproximadamente media hora decidieron dejar a un lado sus labores, participar del caucus y dar su apoyo a Hillary Clinton. Y hay una gran motivación detrás de esto. La precandidata del Partido Republicano había asegurado que de llegar a la Casa Blanca y convertirse en la primera mujer presidente de los Estados Unidos durante sus primeros 100 días de mandato, avanzaría en favor de una reforma migratoria. Hay 12 millones de inmigrantes indocumentados que viven actualmente en el país y esto llevó a que Hillary Clinton se llevara el voto también de las mujeres. Pero hablamos con algunos de estos votantes que iban por Sanders, por Hillary, incluso latinos que están a favor de Donald Trump, del Partido Republicano, de otros precandidatos, y esto fue lo que nos dijeron, esta fue su impresión. Bueno, yo soporto a Trump solamente porque yo soy cajera. Y yo veo mucha gente que usa food stamps y que en realidad pienso que no la necesita. Cuando alguien va y haga food stamps y luego saca su food stamp card de una Louis Vuitton wallet, es donde yo no estoy de acuerdo en eso. Entonces yo pienso que debe de haber un presidente que sepa controlar eso. Me gustaría de todo corazón que ganara Hillary Clinton. Yo sé que va a estar muy difícil, pero yo pienso que ella es la indicada para ganar, va a ser muy buena para el país. Ya tuvo un esposo presidente y él hizo muy buen trabajo. Me gustó mucho como presidente, a lo mejor ella sigue sus pasos. Pues nada más lo que está buscando publicidad sobre uno. Todo lo que dice es para pura publicidad que quiere hacerse él solo. Y uno mismo que le hace por seguirle la corriente. Yo pienso que eso es lo que ha estado buscando hasta el momento. Bien, igualmente tuvimos la posibilidad de dialogar con la directora nacional del voto latino para la campaña de Hillary Clinton, Lorela Praeli, quien nos dijo que básicamente este es un triunfo que se debe al voto hispano, como les comentaba, pero que también será fundamental este triunfo en Nevada para el supermartes. Veamos.
Hillary Clinton desde el primer día ella ha dicho que esta contienda iba a ser bastante difícil, a pesar de que había muchas personas que no creían en eso. Y ella, el compromiso de ella iba a ser a ganarse, luchar muy duro para ganarse el respeto y el apoyo de la comunidad, de cada elector, de cada votante. Entonces eso es lo que ella ha venido haciendo. Vamos a seguir haciéndolo hasta el Super Tuesday, hasta ese martes 1 de marzo y más allá de ese momento. Bien, ahora el gran reto de los precandidatos que aspiran a llegar a la Casa Blanca será concentrar todas sus estrategias y esfuerzos en la votación del super martes. Dialogamos con miembros de las campañas, de las dos campañas, y nos dijeron que allí está enfocada toda la atención ahora, ya que quien logre llevarse el triunfo en esta jornada maratónica de varios estados, del Super Tuesday, también como se le conoce, logrará tener ya un paso muy cerca de la nominación oficial. Me despido por el momento desde Las Vegas, Nevada. Gustavo, vuelvo contigo. Qué interesante el análisis de lo que pasó ayer y sobre todo ese pulso de la realidad de los votantes en Nevada. Muchas gracias, Diana Castañeda, nuestra compañera aquí en Poder Latino. Antes de continuar, quiero volver al tema del debate de hoy y me llamaba la atención cómo Bernie Sanders, un candidato que algunos consideran que es de izquierdas, otro que es un socialdemócrata, en cualquier caso tiene un discurso claramente trabado en contra de Wall Street y lo utiliza no solo contra la oposición republicana, sino contra su candidata que le intenta robar esa nominación en esa competencia entre los demócratas. ¿Es posible en este país, con los caras que son las elecciones? Decíamos que el año 2012 se gastaron hasta 6-7 mil millones de dólares. Este año las predicciones dicen que se pueden llegar a gastar hasta 6.000 millones de dólares en una nueva campaña electoral. ¿Es realista pensar en Yo lo que creo es que la insinuación de que porque Wall Street ha dado dinero o ha financiado un super PAC o se ha vinculado a una determinada campaña va a necesariamente comprometer la opinión de toda persona que haya recibido financiamiento de ellos es un silogismo. Es cierto, como dices tú, que hay la influencia, pero si fuera así, no habría el Dodd-Frank Act, la ley que regula al sistema financiero a partir de la crisis del 2008, que nadie en Wall Street la quiere. Y sin embargo, cuando el Congreso tuvo mayoría demócrata, independientemente de que había financiamiento de Wall Street, hubo una legislación que puso de nuevo en vigencia regulaciones que no son nada agradables para Wall Street, pero que son necesarias en el país para que no se repitan los fenómenos que se dieron precisamente en el 2008. Hay un tema interesante que todos ustedes han comentado cuando hablamos de la aportación de dineros y de fondos a candidatos y a partidos, y es que el consenso es que hay influencia. Me gustaría que me dijesen qué es influencia. ¿Qué quiere decir influencia para un votante? Porque no se compra la democracia, se refuerza la democracia, ahí podemos tener disensiones, pero lo que sí hay consenso es en la influencia. ¿Qué entienden por influencia, Michael? Bueno, yo encuentro, debo decir, no sé dónde está ese consenso, porque yo digo que esa influencia está muy exagerada. Los bancos hacen falta para financiar la economía. Vamos a estar claros de eso, que el banco, y yo como me voy a retirar un día, espero, y tengo dinero invertido y quiero y necesito un banco para invertir mi dinero. Donde hay problema es cuando el gobierno viene y saca a un banco de la bancarrota. Perdón, pero cuando yo no pago mi hipoteca, nadie me saca de la bancarrota. Tengo que pedirle dinero prestado a mi familia o vender mi casa. Entonces lo que el americano normal ve muy mal que el gobierno venga y salve a los bancos, porque nadie de nosotros nos salva cuando tenemos que vender nuestro coche o nuestra casa. Entonces esos son los dos problemas que yo veo, ¿no? Zulma. Creo que lo que está sucediendo también, la diferencia que está marcando Bernie de Hillary, y cuando él representa a aquellas personas que están sufriendo con la economía que tenemos, cuando él en los debates está diciendo: yo tengo donantes de $27 promedio, ella tiene millonarios de Wall Street de billones de dólares. Creo que para lo que estamos viendo, esa clase de intercambio, inmediatamente nos alineamos a uno de ellos y con qué partido queremos jugar, ¿no? Porque el hecho de que donde mi voto va a tener más influencia va a ser con el que está recolectando $27, no con el que tiene millones. Y creo que es la diferencia que está marcando últimamente con el público, que está teniendo efecto
porque no necesariamente hemos entendido exactamente lo que sabemos el público como votantes, es que fue Wall Street que causó la decadencia de la economía de una manera que la gente perdió sus casas y que ellos mientras estaban haciendo dinero. Eso es lo que la gente oye, como se influencia el mensaje que estamos escuchando los votantes. Pero en lo que quiero insistir es en lo siguiente. Un Congreso en donde hubo financiamiento de gente vinculada a Wall Street puso controles sobre Wall Street. Pero también hay otros PACs y otros super PACs que han contribuido a crear una conversación que busca, como dices tú, influir, imponer una agenda en donde el tema de volver a regular a Wall Street se considera como una suerte de error de políticas públicas, y esos PACs están operando y están intentando en esta campaña electoral también, del otro lado del espectro político, volver a desregular al sector financiero. O sea que el dinero sí tiene una influencia en las elecciones y en los procesos políticos, como tú lo señalas, pero tú también tienes razón cuando dices que no necesariamente determina el resultado. El resultado puede ser diferente, incluso fue diferente en el 2008 cuando Barack Obama logró imponer una agenda distinta a la de donde se encontraba concentrada la mayor apuesta en dinero de los distintos candidatos que en ese momento estaban. Poder Latino, hoy hablando de la influencia del dinero en la política norteamericana, en la política de Estados Unidos, y cómo ese dinero refuerza, influye, resquebraja, marca la agenda, en definitiva, contribuye o no a la democracia en este país. Enseguida volvemos para la recta final de Poder Latino de hoy. Ya regresamos con Poder Latino. Continuamos con Poder Latino. Hoy Poder Latino hablando de la influencia del dinero en la política en Estados Unidos. Pero miren, esta semana 9 asociaciones de apoyo a los latinos en Estados Unidos se aliaron para sumar esfuerzos y contribuir a que los latinos voten. Permítame saludar a esta hora a Brent Wilkes, que es director ejecutivo de la Liga de Ciudadanos Unidos Latinoamericanos, LULAC. Señor Wilkes, gracias por acompañarnos. Muy buenos días. Buenos días, es un placer estar con ustedes esta mañana. ¿En qué consiste esta iniciativa? Esta iniciativa trata sobre registrar y comprometer a más de 400.000 votantes latinos en este país, creando la organización latina más grande que crea un trabajo de registro y crea una campaña. Estamos trabajando estado por estado para poder alcanzar a todos los votantes y comprometerles en la votación. Ustedes en la presentación insistieron en que este 2016 el esfuerzo va a ser distinto porque va a tener mucha más influencia el voto latino. ¿Por qué? Es una elección muy importante para los latinos, primero de todo porque siempre tenemos que participar y votar para que nuestras preocupaciones sean escuchadas por los electores oficiales que van a estar votando en noviembre. También es debido a la retórica que se ha escuchado contra la comunidad latina, muchos precandidatos atacando a los latinos, denigrando la comunidad latina. Es muy importante más que nunca que el voto latino, para que los candidatos que sean elegidos sean los que apoyen a nuestra comunidad, que quieran defenderla y no quieran denigrarla. Para concretar, ¿cuál es el objetivo que se han marcado en cifras? El objetivo es asegurarnos que la comunidad latina vota con mayor fuerza posible. Sabemos que los votos latinos están comprometidos y cuando se registran, participan. Lo importante es ver la población de latinos que no están registrados actualmente y que pueden registrarse y ayudarles en ese proceso para que se comprometan. Ellos seguramente no han entendido la importancia de la democracia estadounidense y estas elecciones. Tenemos que hacerles entender eso, tenemos que basarlo en esos temas que impactan a su comunidad en cuanto al trabajo, en cuanto a la sanidad, la vivienda, derechos humanos, en cuanto a justicia.
es muy importante comunicar eso. Y si uno no se compromete en nuestra democracia, uno no va a triunfar en cuanto a esos temas que más preocupan a sus familias. Es el mensaje que intentamos llevarles, no solo a los que ya se han registrado, sino a aquellos que no se han registrado y tienen posibilidad de hacerlo. A esa parte de la comunidad latina es a la que nos estamos centrando. Vamos a triunfar en estas elecciones. Señor Wilkes, muchas gracias por habernos acompañado esta mañana de domingo. El señor Wilkes es el director ejecutivo de la organización LULAC en Estados Unidos y que formó parte de esa organización de la que ustedes también forman parte, al menos dos de las personas aquí presentes, el Latino Victory Project y La Raza. Una iniciativa, como oíamos ahora, que pretende movilizar a esos ciudadanos para que vayan a votar. ¿Por qué cuesta tanto que voten los latinos, Clarissa? Bueno, lo que pasa es que somos una comunidad muy joven y si vemos al electorado estadounidense, entre los grupos más jóvenes, sin importar de qué grupo étnico o racial, los índices de participación son menores. Entonces, hay diferentes factores, uno de los cuales también es que hay poca inversión en realidad en lograr el empadronamiento de nuestra comunidad. En elecciones presidenciales ya registrados salimos a votar y es por eso que estamos tratando de unir fuerzas y dar herramientas a nuestra comunidad para que pueda ejercer su voto. Y eso quiere decir, si tenemos una comunidad tan joven que usa sus teléfonos para poder para navegar el Internet. Ustedes tienen una aplicación precisamente que lo que promueve es eso. Sí, entonces viendo la juventud de nuestra comunidad y el uso de teléfonos smartphones, nosotros hemos desarrollado una app, ya ves como dice el dicho, there's an app for that en inglés. Tenemos una app para que se puedan registrar llevando el registro a la palma de la mano de ese votante. Como una herramienta para ayudarles en ese proceso. Exactamente, para que nuestra comunidad tenga ese acceso y esa oportunidad, porque insisto, la manera de poner en jaque o en su lugar la influencia del dinero es que la influencia de los números de votantes sea igualmente fuerte. En apoyo a esa iniciativa que es extraordinaria, que es llevar a través de la tecnología a la mano del joven la posibilidad de registrarse, creo que es también importante destacar aquí los múltiples obstáculos que enfrentan las comunidades latinas y otras comunidades en donde hay grandes cantidades de personas de menores recursos para poder registrarse a votar. Hay todo el tema de la identificación con foto emitida por un organismo gubernamental. Hay innumerables obstáculos como la distancia para poder ir a registrarse y la pérdida de 2 o 3 horas de una jornada de trabajo para una persona que vive de su jornada de trabajo. Entonces, yo quiero aquí destacar el hecho sin precedentes en la política americana, promovido por Alex Padilla en el estado de California, de una legislación que automáticamente registra a todo ciudadano americano cuando alcanza la mayoría, los 18 años, para votar. Si nosotros pudiéramos darle ese poder en todos los Estados Unidos, en todos los estados de la Unión, a todos los ciudadanos que apenas alcancen su mayoría quedan registrados, estaríamos haciendo una gran contribución a evitar que Citizens United y otros mecanismos del dinero en la política tengan más fuerza, tengan más peso que la gente. Y eso probablemente nos daría pie a un nuevo debate aquí en Poder Latino. Quiero agradecerles que nos hayan hoy acompañado aquí Clarissa Martínez de Castro, de La Raza, Michael González, de la Fundación Heritage, Zulma Arias, de la organización FIRM para esa reforma migratoria justa, y Leopoldo Martínez, de Latino Victory Project. Nosotros terminamos, como siempre, Poder Latino con los tweets de la semana, esas referencias telemáticas que nos ofrecen los candidatos y que esta semana nos llevan a fijarnos en Bernie Sanders. Nos dice a través de la cuenta de Twitter: no representamos los intereses de Wall Street o los de los multimillonarios, no queremos su dinero, nuestra campaña es la campaña de la gente corriente. O Donald Trump probablemente en las antípodas de Bernie Sanders. Entradas para futuros debates deberían ofrecerse al público en general, no a lobistas o para intereses especiales de los jefes. La opinión de los candidatos expresada a través de sus cuentas de Twitter, esas armas que también contribuyen a crear opinión. Aquí terminamos. Gracias por habernos acompañado. La semana que viene volvemos con más Poder Latino. Muchas gracias. Con la colaboración de El Tiempo Latino, The Washington Post y de la Universidad de George Washington.